¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. El día de hoy tenemos la continuación del manga del Salvador de la Sangre Divina, la parte número 20 del manga de Subaru. Antes de comenzar con el video, les estaría agradecido a todos ustedes si se suscriben al canal para conseguir así la meta de los 50.000 suscriptores para antes de finalizar el año. Al mismo tiempo, acá abajo estará apareciendo el enlace para mi página de Facebook y también el enlace de mi Instagram, redes sociales que voy a tener mucho más activo a partir de ahora. Ya sin más que decir, chicos y chicos, comencemos con el video. Mientras Subaru yacía arrodillada en su cama, uno de los tres reyes procedió a hablar, mencionándole al prota que ellos tres le ofrecían sus saludos al rey de la próxima generación. Vemos inmediatamente luego de escuchar eso cómo tanto el brazalete como el ojo de Subaru comenzaban a brillar con una tenue luz roja. Mientras Subaru recordaba su otra versión, procedía a mencionarse que así que no había sido un sueño, que él había hablado con el rey de Aurora, su versión futura mientras se encontraba dormido. Y para cuando se había despertado se encontró con ese brazalete y tantos detalles de recuerdos del futuro. Y todos esos recuerdos ahora mismo se encontraban fluyendo en su cabeza. Observando las tres puertas, Subaru procedió a mencionarse que él sabía quiénes eran esos tres tipos y para qué se encontraban ahí presentes. Ya que si las memorias que habían comenzado de ahí en adelante eran verdad, entonces él iba a perder a todos sus amigos dentro de los próximos 3 meses. En ese momento el brazalete comenzó a mostrarle algunos recuerdos a Subaru. Vemos entonces cómo se nos muestra un recuerdo de Shikishima que yacía sin un brazo y arrodillado en el suelo mientras llamaba al prota, donde le mencionaba a este último que tenía que evitar morir a toda costa, al mismo tiempo que también le afirmaba que por favor se hiciera cargo de Hirasaki. Por otro lado, Saya le mencionaba a Subaru que para ella era un completo honor haberle podido servir. Observamos luego de esto cómo Carrion, que yacía en el cuerpo de Hirasaki, le mencionaba a Subaru que tenía que irse, ya que él sería a cargo de todo eso, mostrándonos así unas criaturas que yacían delante de él. Luego de eso se nos muestra cómo Subaru vio en los últimos momentos a todos y cada uno de sus amigos cuando estos simplemente le daban palabras de aliento y mostraban ligeras sonrisas en sus rostros. E incluso vencedor, del cual no se esperaba algo como esto, procedió a disculparse con Subaru mientras le mencionaba al prota que le dejaba todo el resto de las cosas a él. El prota en ese momento nos menciona que todos a su alrededor continuaron muriendo mientras le confiaban todos y cada uno de ellos el futuro en sus manos. Luego de esto observamos como una mano terminó atravesando el tórax de una persona mientras le mencionaban al prota que era muy estúpido de su parte, llamándolo Rey de Aurora. Y esa persona le preguntó a Subaru si acaso pensaba que podía ganar en contra de él sin utilizar los poderes de vencedor. Mientras vemos cómo Subaru se encontraba repleto de sangre, nuevamente la persona que lo había atravesado terminó retirando su mano del tórax del prota. Mientras se desplomaba en el suelo, Subaru procedía a mencionarse que aún así él había perdido. En el piso cubierto de sangre, Subaru se encontraba únicamente mirando hacia el cielo y su mirada tenuemente comenzaba a desvanecerse. Mirando cómo el cielo se llenaba de lo que parecían ser estrellas de fuego, Subaru procedía a mencionarse que el mundo se encontraba acabándose, y que él no pudo hacer nada para salvar a nadie y lo había perdido todo para siempre, así que procedía a disculparse con todas y cada una de sus personas queridas. Esto mientras aceptaba el hecho de que ya se encontraba en sus últimos momentos y comenzaba a llorar como un niño pequeño. Tapándose la cara con una de sus manos, Subaru procedió a mencionarse que el mundo que todos les habían confiado no pudo protegerlo al final después de todo. Levantando su mano hacia el cielo, Subaru procedió a mencionar que si no hubiese cometido ese error en aquel entonces y si tan solo pudiese volver ese día, entonces todo podría ser diferente. Mientras Subaru se encontraba suplicando, vemos como un rayo terminó envolviendo su mano. Este último pedía que alguien por favor lo ayudara. Se nos menciona luego de esto que el Rey de Aurora utilizó sus últimos poderes de la galaxia infinita de la inconsciencia universal para poder encontrarlo, agradeciéndole a este último y al destino por haberlos cruzado nuevamente. Y mientras Subaru posaba su frente sobre el brazalete, procedía a agradecer y mencionaba que ciertamente lo había recibido. Con una mirada determinada sobre la cama, Subaru procedía a mencionarse que aunque el mundo en el que él haya estado se haya acabado o se haya ido, no dejaría que su sacrificio fuese en vano. Inmediatamente Subaru procedió a observar a los tres gobernantes de las puertas que yacían delante de él, mencionando que definitivamente se encargaría de protegerlos a todos de las 8 calamidades que se caerían encima de ellos. Subaru más que nunca ahora se sentía motivado y quería que las cosas cambiaran y que no se volviese a repetir lo que había pasado en el futuro de su otra versión. Vemos entonces como uno de ellos procedió a mencionar donde le mencionaba a Subaru que ellos eran los reyes que poseían el mayor territorio en el mundo en el cual los humanos llamaban inframundo. Subaru determinado se mencionaba que ellos eran los reyes encargados prácticamente de todo el territorio del inframundo, los más poderosos entre todos ellos. Hablando acerca de la puerta dorada, Subaru nos menciona que es la diosa más poderosa del inframundo que lidera a los invencibles caballeros dorados, y es conocida como la reina del crepúsculo, Safina, exactamente la misma que había manipulado a Kokugaiji. Luego en la puerta de plata se encontraba la bestia divina del orden que gobierna sobre todas las bestias, mejor conocido como 9 colas Ruin.
Por otro lado, en la puerta de cobre rojo se encuentra el jefe de los espíritus de la naturaleza y de la raza semihumana que habitan en la Tierra, conocido así como el gobernante de nadie, Bordam. Carrion al verlos inmediatamente se preocupó un poco mencionando que los principales líderes del inframundo habían venido todos a saludar a Subaru, que eso le parecía bastante extraño, pues de ninguna manera esos tipos se rebajarían a hacer algo como eso. En ese momento uno de ellos terminó captando la atención de Subaru mencionándole que, como les habían dicho antes, ellos se encontraban ahí porque habían reconocido que era la persona indicada para convertirse en el rey de la próxima generación, ya que había hecho un excelente trabajo repeliendo a la facción negra. Y por lo tanto, Safina, tomando la palabra, procedió a mencionarle a Subaru que le gustaría hacerle una invitación a su país dorado. Extendiendo su mano, le preguntaba a Subaru si este último aceptaba su oferta. Subaru entonces se encontraba un poco esquivo ante esto. Sagi inmediatamente procedió a pronunciarse mencionándole a Subaru que si realmente él quería ir al inframundo. Carrion entonces procedió a darse cuenta de lo que estaba pasando, mencionándose que él lo sabía, y procedió a gritar que tenía que esperar un segundo, gritándole directamente a Safina. Ruin, el rey de las bestias divinas, procedió a mencionarle a Safina que Carrion tenía razón, que ella había prometido no huir y que le gustaría tener una larga charla con Subaru después de todo. Safina, al escuchar esto, inmediatamente procedió a guardar silencio. Ruin, mostrándose un poco imponente mientras llamaba a Subaru, le mencionaba al chico que en otras palabras podía llamar a eso la casa de cabezas. Y muy feliz le preguntaba a Subaru que por qué este último no cancelaba su contrato con Vencedor, y que solamente tenía que encargarse de firmar un contrato con alguno de ellos tres, mientras que Subaru simplemente lo miraba con un poco de furia. Ruin continuó hablando mencionándole al prota que, para serle franco, el recipiente de su arma era diferente al de cualquier otro ser humano, y siempre y cuando forme equipo con el más conveniente se convertiría en el más fuerte del mundo. Y cuando se refiere al que más le convenga, se refiere al más fuerte de todos. Runin seguía mencionando que los tres eran los más fuertes del inframundo, lo que significaba que ellos son mucho más fuertes que Vencedor. Carrion, al escuchar esto, inmediatamente se molesta un poco. Y mientras Subaru permanecía con una expresión seria, Runin le seguía mencionando al prota que tanto él como el resto de los jugadores del mundo tenían como objetivo proteger al mundo de las amenazas de las puertas, preguntándole si acaso no era cierto, y que para ellos era exactamente lo mismo, ya que ellos eran los presentadores o los encargados de la mayoría de las puertas. A modo de burla, Runin procedió a mencionar que así que debería de cambiar de propietario y uno que sea más digno de pilotear su nave y poder salvar a más humanos. Carrion, inmediatamente que no lo soportó más, procedió a gritarle a Ruin que tenía que callarse la boca, llamándolo hijo de P y mencionándole que era un bastardo gilipollas, afirmándole inmediatamente que se iba a encargar de matarlo, convocando inmediatamente sus tijeras chirriantes. Ruin, inmediatamente enfureciéndose, le mencionaba a Carrion que tenía que cerrar la puta boca. Es entonces que rápidamente un rayo terminó envolviendo el cuerpo de Carrion y este último se percató de lo que estaba pasando. Procediendo a maldecir mientras mostraba una expresión de dolor, Carrion se mencionaba que él había puesto presión directamente sobre su alma. Ruin le mencionaba a Carrion que yacía en el suelo de rodillas, que si acaso ahora no lo podía resistir porque se encontraba en el cuerpo de un humano, preguntándole si acaso se equivocaba. Mientras rayos salían del cuerpo de Carrion, Ruin le mencionaba que así que tenía que callarse y escuchar tranquilamente. Mientras se levantaba de su bestia, Ruin seguía hablando mencionando que ahora entonces tenían que continuar con su plática. Mientras se colocaba de pie en el hocico de lo que parecía ser un dragón, Ruin procedía a mencionar que ellos no se encontraban ahí simplemente para decirle que cambiara de dueño, sino que en cambio se encontraban ahí para ofrecerle excelentes condiciones a personas con excelentes capacidades como el prota. Ruin procedió a preguntarle a Safina que si acaso no era cierto. Safina en ese momento procedió a maldecirlo llamándolo manipulador y mencionándole que bueno, no importaba, tenían que seguir con su conversación. Procedió a mencionarle a Subaru en ese momento que si se convertía en su poseedor le daría la lanza que atravesaba todas las cosas y el derecho de comandar a los caballeros dorados. Ruin, muy confiado, procedió a mencionarle al prota que si se convertía en su poseedor entonces le daría el arco iris de luz infinita y 100 dragones de alto rango. Bandor, por otro lado, le mencionaba al prota que si se convertía en su poseedor le entregaría el hacha de la destrucción absoluta y 20 bosques habitados por espíritus de alto rango, todos esos iban a ser solo suyos. Ruin entonces tomó la palabra nuevamente mencionándole al prota que él estaba seguro de decir que todas esas cosas eran excelentes ofertas. Safina entonces procedió a mencionarle que ahora, como el hijo de la gran alma, y completando la frase, Bandor procedía a mencionarle al prota que tenía que elegir una de las puertas, la más fuerte que se considerara para él, y tenía que entrar en ella. Determinado y serio, Subaru procedió a mencionarse que todo comenzaba en ese punto. Carrion, rápidamente alterándose, le gritaba a Subaru que no tenía que escoger. Luego de decirle esto a Subaru, procedió a gritarle a los poseedores de las puertas, mencionándoles que no tenían que meterse con él y que cómo se atrevían a tratar de robarlo tan astutamente, dejando a Subaru completamente sorprendido. Colocándose de Carrion delante de las tres puertas, procedía a mencionarles que si acaso
ellos creían que deberían de cambiarlo a vencedor por ellos porque eran mucho más fuertes, eso era lo que ellos decían, pero todo eso era mentira y que no lo tenían que hacer reír, pues ellos solamente tenían miedo de que Subaru creciera y se hiciera mucho más fuerte, y sobre todo no querían permitir que esa persona sea capaz de recuperar su poder. Carrion en este punto creo yo que estaba hablando acerca de vencedor. Subaru, observándolo un poco impresionado, procedía a mencionar el nombre de Carrion mientras se mencionaba que, como era de esperarse, su lealtad hacia vencedor era asombrosa. Subaru entonces se procedió a dar cuenta de algo, mencionando que eso era realmente malo, pues podía sentir una intensa intención asesina. Ruin, entonces, que comenzaba a deformarse, procedió a mencionar que eso era realmente molesto. Subaru, al darse cuenta de esto, procedió a gritarle a Carrion que ya era suficiente, dejando a este último un poco sorprendido. Carrion entonces, alarmándose muchísimo, le gritaba a Subaru bastardo y preguntándole que si acaso no lo podía entender, pues era una elección que él nunca podía revertir, y más aún lo que significaba que iba a dejar a Lord vencedor y se iba a convertir en el poseedor de alguien más, preguntándole si acaso estaba de acuerdo con algo como eso. Subaru, con una expresión de desagrado, procedía a mencionarse que por supuesto que no lo estaba. Subaru, pensando, se mencionaba que se supone que Carrion era su invocación, entonces por favor tenía que encargarse de leer su mente. El prota entonces nos comienza a narrar que él no tenía pensado formar equipo con nadie más que no sea vencedor, y eso fue porque el rey de Aurora evitó esa tentación convirtiéndolos en minoristas, pues en otras palabras su elección iba a ser suficiente para salvarlos a todos. Inmediatamente uno de los tres reyes procede a tomar la palabra, dejando a Subaru sorprendido, mencionándole a Carrion que lo hacía sonar como si ellos estuviesen tratando de engañar a su querido Subaru. Se trataba de Run, que mientras miraba a Carrion le mencionaba a este último que él creía que se trataba de un trato justo, ya que le daban el derecho a elegir, preguntándole si acaso no era verdad. Relajándose un poco por lo que estaba viendo, Subaru procedió a mencionar que el Rey de Plata había recuperado su compostura, y seguía mencionándose que eso le daría algo de tiempo para pensar en cómo quería jugar a ese juego. Carrion, enfureciéndose mucho, procedía a mencionarle que no le iba a creer, llamándolo maldito zorro, mientras le gritaba que tenía que morirse, llamándolo idiota e imbécil. Subaru en ese momento pensó solamente que esperaba que Carrion terminara muriendo de una buena vez. El Rey de Plata inmediatamente procedió a mencionarle a Carrion que si deseaba la muerte, haciendo que Subaru pensara que ya estaban completamente jodidos. Mientras sudaba un poco y se encontraba confundido, Subaru pensaba en cómo podía salir de esa situación. Procedió a mencionar entonces que lo podía entender, llamando la atención de todos los reyes, incluso el Rey de Plata, que estuvo a punto de hacerle algo a Carrion. Subaru entonces continuó añadiendo que él estaba dispuesto a cambiar si el trato era justo y las condiciones eran buenas. Carrion inmediatamente procedió a llamar a Subaru bastardo, mientras que Saya no podía creerse lo que estaba diciendo Subaru. Subaru entonces, un poco nervioso por lo que estaba a punto de decir, procedió a mencionar que aún así los tres estaban muy seguros, preguntándoles que por qué no lo hacían creer más en ellos. Los reyes inmediatamente se percataron de esto, y fue Borden el que le preguntó al prota que cómo podían hacerlo creer en ellos. El Rey de Plata entonces procedió a tomar la palabra, mencionándole al prota que si quería que le demostraran su fuerza, entonces en ese mismo instante, pero es interrumpido por el prota rápidamente. Alarmando a todos los reyes, Subaru procedió a mencionar que lo que él quería que probara no era su fuerza, sino sus condiciones. Pues si su alma era completamente diferente al resto, eso no significaba que hay otros reyes que también lo querían, mostrándose así muy motivado. Y que si ese es el caso, entonces tenían que dejarlo a él poder conocerlos a todos y cada uno de ellos, pues tal vez por ahí afuera existe un rey que pueda darle un mejor trato que el que ellos les están ofreciendo, preguntándole si acaso no estaba diciendo la verdad. El Rey de Plata rápidamente se asustó y preguntó que si acaso los quería conocer a todos, mientras que la Reina de Oro se preguntaba quién era este chico, y el Rey de Cobre se preguntaba que cómo sabía acerca de esto. Levantando su mano, Subaru procedió a mencionar que pronto debería de ocurrir una reunión entre todos los reyes del inframundo. Los reyes, al escuchar esto de parte del chico, rápidamente se alarmaron y se encontraban confundidos por lo que estaban escuchando. Subaru, confiado en ese momento, les mencionó que en esa reunión tenían que dejarlo participar en ella, mientras se mencionaba que ese era el primer paso para un nuevo destino. El Rey de Plata, entonces muy confundido observando a Carrion, se preguntaba que cómo podía un humano saber acerca de la reunión, preguntándose si acaso Carrion se lo había dicho, pero al mirar la expresión de este último rápidamente concluyó que él no lo había hecho. Por otro lado, Carrion se preguntaba si acaso se lo había dicho Lord Vencedor. Subaru inmediatamente pensó que se encontraba utilizando recuerdos del futuro como armas. La Reina de Oro, colocándose cautelosa, comenzó a pensar que si ese es el caso, cuánto y hasta qué punto es capaz de conocer el prota. Por otro lado, el Rey de Cobre inmediatamente pensó que este pequeño lo iba a colocar bastante difícil, mientras que Subaru, muy determinado, se mencionaba que él se iba a asegurar de cambiar su destino condenado. Cambiamos de escena y al mismo tiempo en el que Subaru recibía el comunicado de los tres reyes gobernantes del
del inframundo nos trasladamos a este último. Yacemos en las partes profundas del inframundo, específicamente en el territorio de Vencedor, la sede de las almas, conocido mejor como el Mar del Resplandor. Observamos a Vencedor, el cual se encontraba sentado en su trono bastante aburrido observando una ventana emergente que yacía apareciendo delante de este. Vencedor inmediatamente se encontraba pensando que los tres reyes se habían reunido para conocer a Subaru. Y mientras veía desde la ventana emergente lo que estaba sucediendo con Subaru, Vencedor se mencionaba que habían entrado en acción antes de lo esperado, pero aún así, lo que más le preocupaba y mostrando una expresión intranquila era el comportamiento que poseía Subaru. Vencedor, luego de escuchar las últimas palabras que había mencionado Subaru, se mencionaba que pronto habría una reunión con todos los reyes del inframundo, y esa reunión le permitiría a Vencedor poder participar en ella. Nos sigue mencionando que la información sobre el inframundo es completamente confidencial, lo que significaba que no había forma en la que el prota se pudiese enterar acerca de la reunión. Vencedor entonces se preguntaba que cómo demonios el prota se había enterado de esto. Intrigado por el cómo el chico había conseguido la información para esto, Vencedor procedió a convocar varias ventanas emergentes, y en una de ellas consiguió una información bastante relevante. Información que hablaba acerca del resplandor del sol de medianoche. Rápidamente Vencedor procedió a percatarse de algo, leyendo el nombre del objeto en una ventana emergente en un idioma que imagino yo que solamente los reyes podrán leer. Preocupado entonces, Vencedor procedió a mencionar en voz alta si acaso es Aurora, pero inmediatamente es interrumpido cuando alguien por detrás de él preguntaba si acaso ese era Subaru. Vencedor, que se mostraba un poco furioso, escuchaba como alguien preguntaba si acaso Subaru finalmente se había despertado. Vencedor entonces procedió a mencionar que ustedes, chicos, realmente son bastante molestos, mostrándonos así como dos personas se habían acercado rápidamente hacia donde se encontraba Vencedor. Resultaron ser Hirasaki y Sayaka, que se habían puesto a los lados de Vencedor para intentar ver un poco más acerca de Subaru. Vencedor entonces le preguntó a los chicos que qué estaba pasando con su entrenamiento, a lo que Hirasaki le mencionaba que estaban tomando un pequeño descanso ahora mismo, y Sayaka, que estaba tomando la palabra, inmediatamente preguntó que qué clase de situación era esa, pues habían tres puertas manifestadas. Vencedor comienza a mencionarle a los chicos que los reyes de oro, plata y cobre habían venido a decirle a Subaru que terminara sus lazos con él y se pasara hacia alguno de ellos. Sayaka rápidamente se exalta al escuchar eso y menciona que qué demonios, eso era realmente asombroso, mientras que Hirasaki por otro lado mencionaba que era como se esperaba de Subaru. Todo esto mientras veían como una especie de transmisión lo que estaba haciendo el prota en ese momento. Vencedor, que se había enfurecido un poco, inmediatamente le gritaba a los chicos que tenían que dejar de interponerse en su camino, pues no lo dejaban ver lo que estaba pasando. Furioso, Vencedor procedió a mencionar que si Subaru se cambiaba de bando, su conexión con él se cortaría completamente. Y continuó mencionándole a los chicos que eso también haría que sus invocaciones se perdieran y terminaría causando que ambos chicos terminasen muriendo, dejando tanto a Sayaka como a Hirasaki completamente sorprendidos, los cuales se preguntaban si tenían que morir otra vez. Inmediatamente los ánimos de los chicos comenzaron a cambiar. Sayaka por un lado se encontraba gritándole a Subaru que él podía hacer lo mejor que pudiera, mientras Hirasaki por otro lado se encontraba gritándole a Subaru que no tenía que caer en la tentación. Vencedor entonces comenzó a mencionarle a los chicos que si Subaru no cedía ante sus tentaciones probablemente terminarían tomando represalias, dejando así a ambos chicos completamente asustados y sorprendidos. Continuó hablando Vencedor mencionando que los tres reyes no tolerarían a nadie que no esté de acuerdo con ellos, y al mismo tiempo éste había escuchado que la vieja bruja de oro, refiriéndose a la reina de oro, que ésta había tomado algunos objetos peligrosos de la bóveda del tesoro. Sayaka no pudo evitar preguntarle a Vencedor qué tan peligrosos eran esos objetos. Vencedor, intentando explicarle de alguna manera que ella comprendiera, procedió a mencionarle que es un artículo llamado víctima, y cuando este se utiliza en el suelo destruye todo en un radio de 70 kilómetros alrededor del epicentro. Continuó mencionando que potencialmente podría matar al menos a 10 millones de personas. Sayaka, inmediatamente enfureciendo, se preguntaba que qué pasaba con eso, preguntándole a Vencedor si acaso no se suponía que los dueños de las puertas no eran aliados de la humanidad. Hirasaki, pensando un poco en las cosas, procedió a mencionar que si Subaru decidía elegir su supervivencia antes que la de ellos sin saber acerca de las represalias, definitivamente no estaría para nada bien. Al escuchar esto, Vencedor inevitablemente comenzó a pensar que Hirasaki estaba anteponiendo las vidas de otras personas antes que la suya propia. Sayaka entonces procedió a gritarle a Vencedor llamándolo señor Bang, haciendo que Vencedor rápidamente le preguntara acerca de ese apodo, que era bastante insultante para él. Pero Sayaka, sin darle importancia, le preguntaba que si acaso Subaru iba a estar bien después de todo. Hirasaki, que yacía del lado opuesto de Sayaka mirando también a Vencedor, esperaba que este último respondiera, pero Vencedor procedió a guardar silencio por unos segundos, para luego sonreír y con una actitud un poco despreocupada mencionaba que aún no lo sabía, y haciendo referencia hacia el brazalete que había obtenido el prota, Vencedor procedió a mencionarle a los chicos que aún así parecía que tenía una mano amiga, así que suponía que todo iba a estar bien, o quizás no. Esta respuesta no hizo más que dejar un poco más preocupados tanto a Hirasaki como a Sayaka, la cual procedió a mencionar que si acaso era así. Vencedor entonces procedió a mencionar
mencionarles que tal vez tenía razón o tal vez no, haciendo que los chicos también le preguntaran que a qué se refería con un simple tal vez. Lo que parece ser una carta del tarot se nos hace presente. El contenido de la misma decía lo siguiente: primera calamidad, las tres puertas, dificultad grado A. El contenido de la carta es el siguiente: los tres reyes del inframundo están interesados en ti y están exigiendo que rompas tu contrato con Vencedor y que vuelvas a hacer un contrato con alguno de ellos. Para salvar el futuro debes de defender su contrato con Vencedor y evitar incurrir a la tierra de los tres reyes, las cuales son las tres puertas que yacen delante del prota. Otra carta aparece y le menciona al prota que en caso de tener éxito él podía enfrentar la segunda calamidad o el segundo desastre mientras pueda mantener su status quo. Si fallaba esta misión tenía dos finales, el final A o el primer final era el siguiente: aceptar la propuesta de alguno de los reyes y romper el contrato con Vencedor. Las habilidades heredadas de Vencedor terminarían desapareciendo, al mismo tiempo que perdería sus habilidades como familiares, causando así inevitablemente la muerte de Amamiya Sayaka y Hirasaki Renji. Al mismo tiempo lograría convertirse en enemigo de Vencedor. La segunda opción era la siguiente: el fracaso 2 o el fracaso B, rechazar la propuesta de los reyes y enfrentarse a las represalias de los tres reyes. El 50% de toda la región de Kanto terminaría desapareciendo, más de 10 millones de personas terminarían muriendo, múltiples muertes de jugadores fuertes terminarían ocurriendo, y por último terminaría convirtiéndose en enemigo de los tres reyes. Luego de leer esto, cambiamos de escena y regresamos hacia donde se encontraba Subaru con los tres reyes, observando hacia el rey de cobre que al parecer se estaba molestando bastante. Y tanta fue la magnitud de la rabieta que toda la zona alrededor del hotel donde se estaban quedando Subaru y los demás comenzó a temblar como si de un terremoto se tratara. Las personas que yacían dentro del edificio se preguntaban qué era todo eso y que si acaso había comenzado a temblar de repente. El rey de cobre se había molestado con Subaru y le mencionaba que en una reunión de reyes y que él era demasiado pretencioso, preguntándole si acaso un simple ser humano como él quería estar en la misma fila que ellos. Subaru continuó tranquilamente sentado sobre su cama. Subaru entonces procedió a hablar de manera muy calmada y tranquila hacia el rey de cobre mencionándole que así es, pues quien quiera poner sus manos sobre él para negociar allí lo podría hacer, preguntándole si acaso no era justo. Mientras intercambiaban miradas, Subaru procedió a mencionarse que la casa de cabezas que le proponían los tres reyes, su estrategia consistía en tratar de posponer eso en la medida de lo posible, y es por esa razón que no iba a responder de inmediato, pues en vez de eso iba a ganar algo de tiempo hasta que la reunión de los reyes se lleve a cabo. Después de todo, sus oponentes que se encontraban presentes en ese momento son los tres reyes, seres muy poderosos del inframundo, imposibles de derrotar o neutralizar. Además de eso, la segunda calamidad vendrá inmediatamente después de que él tome una decisión, así que esa era la única manera, para evitar la primera calamidad y así poder afrontar la segunda calamidad completamente ileso. Aún así el problema era el siguiente: inmediatamente los pensamientos de Subaru son interrumpidos por el Rey de Plata, el cual procedía a mencionar que era desagradable, pues él jamás hubiese pensado que alguien que poseía un alma tan extraordinaria pudiese ser tan arrogante, mostrándonos así lo que parecía ser su lado malvado o su lado de bestia. Subaru continuó mencionándose en ese momento que incluso si elegía la opción de posponer todavía incurriría la ira de los tres reyes. Inmediatamente el Rey de Plata procedió a mencionarle a Subaru que tenía que olvidarlo, mientras le daba la orden a Safina de que iban a utilizar eso. Con una voz intimidante procedió a mencionarle a Subaru que tenía que ser testigo de la tragedia que estaba a punto de ocurrir y tenía que lamentarlo hasta el día de su muerte. Vemos entonces cómo Safina, mientras observaba a Subaru, sostenía algo en su mano tarareando. El prota inmediatamente se preocupó ante esto, mientras se mencionaba que si acaso eso era víctima, observando el pequeño objeto que tenía Safina en sus manos. Se nos describe este ítem como una bomba y al mismo tiempo como un tesoro. Una de las reliquias provenientes del País de Oro, capaz de provocar una eclosión proporcional a la cantidad total de almas vertidas en ella por su propietario. Subaru, mientras apretaba su puño con fuerza, nos menciona que el recuerdo del Rey de Aurora hacía saltar las señales de alarma, y si el ítem víctima es infundido por el poder de los tres reyes, entonces inmediatamente terminaría explotando. Observamos entonces cómo luego de la explosión se nos representa a Subaru en el medio de la ciudad mirando a todas las personas completamente carbonizadas. Subaru se encontraba observando cómo incluso padres estaban sosteniendo las manos de sus hijos que no pudieron hacer nada ante la inminente explosión que había ocurrido. Con una cara de terror y de tragedia, Subaru se mencionaba que entonces el futuro se iba a repetir nuevamente, mostrándonos así como los brazos de una madre que sostenía a su hijo se había caído al suelo luego de haber quedado completamente carbonizada. En la realidad, luego de haber visto ese recuerdo, alguien procedió a llamar a Subaru por su nombre. Resultó ser la Reina de Oro, que mientras observaba al chico le mencionaba que primero que nada le gustaría saludarlo, dejando a Subaru un poco sorprendido ante esto. La reina entonces, procediendo a mostrarle el objeto, le mencionaba al prota que ese era un objeto conocido como una bomba nuclear en su mundo, o más similar a eso, por lo cual si Subaru rechazaba totalmente su propuesta, intentarían utilizarlo de manera inmediata. Subaru, con una cara de preocupación, inmediatamente se mencionó que él sabía que lo iban a hacer,
Pero aún así la reina de oro interrumpe sus pensamientos y le menciona al chico que lo felicitaba por no ser tan superficial y por tener el coraje de negociar con ellos. Continuó añadiendo que entonces iba a considerar su asistencia a la reunión. El rey de plata rápidamente le preguntaba a Zafina qué estaba haciendo y el de cobre inmediatamente procedió a hacer lo mismo. Colocando una sonrisa maliciosa, la reina de oro entonces procedió a mencionarle al prota que sin embargo él estaba seguro de lo que estaba haciendo. La mujer continuó añadiéndole al prota que sin el poder, las armas o el ejército que les estaban ofreciendo, él sería capaz de sobrevivir al próximo juicio. Subaru entonces se quedó completamente sorprendido al escuchar las palabras de la reina de oro. Pero entonces en ese preciso instante un estruendo terminó sacando a Subaru de sus pensamientos y terminó volteando rápidamente a mirar al reloj del cielo, el cual para ese momento ya se encontraba en el 99% de la actualización. Subaru inmediatamente pensó que ya venía, pues el reloj del cielo, la actualización estaba a punto de terminar. Inmediatamente una gran cantidad de rayos terminó apareciendo en una zona de la ciudad, mostrándonos así una gran cantidad de luces rojas, dejando a todos los presentes en la habitación donde se encontraba el prota completamente sorprendidos. Rápidamente Carrion fue el primero en pronunciarse, preguntando qué demonios estaba pasando. Vemos también a Subaru que yacía bastante preocupado y al mismo tiempo intrigado por una ventana emergente que había aparecido delante de él. La ventana emergente decía lo siguiente: la actualización del reloj del cielo había finalizado. Por favor consulte la ventana de ayuda para más detalles acerca de los ajustes. Otra ventana emergente, pero esta última de color rojo, procedía a mencionar una información bastante importante. Nos informa que se aplicaría una penalización si faltaban menos de 100 horas para la actualización. Saya inmediatamente se preguntaba a qué se referían con penalización. Vemos entonces cómo los rayos terminaron cayendo en una zona de la ciudad, destruyendo todo a su paso, tanto calles como edificios. Y esto fue así porque en principio vemos que en una de las zonas donde se estaban reuniendo todos los rayos se estaba comenzando a materializar una puerta. La reina de oro entonces, mientras veía la cara de preocupación de Subaru, le preguntaba al chico qué iba a hacer a partir de ese punto. La puerta estaba a punto de terminar de materializarse, mientras que la reina de oro seguía mencionándoles con una sonrisa malvada que aún era muy pronto para ellos, terminando así entonces de generarse la puerta de color rojo que seguía siendo imbuida por los rayos. Cambiamos de escena y nos encontramos en el hospital donde yace Sakura, y esta chica, leyendo una ventana emergente de color rojo, procedía a mencionar que eso tenía que ser una broma. Por otro lado, yacemos en el edificio nuevo de la asociación donde se encuentra Shikishima, y este último se encontraba pensando que eso no podía ser, que si acaso esa era la penalización después de todo. Mientras vemos cómo Subaru se encontraba caminando hacia la ventana de la habitación en la que se encontraba, se mencionaba que aunque era la misma memoria que el brazalete le había mostrado, él nunca pensó que aparecería realmente al mismo tiempo que los tres reyes. Esto mientras terminaba de llegar al borde de la ventana para observar qué era lo que estaba sucediendo afuera. Y pues resultó ser que lo que se había materializado luego de los rayos no era simplemente una puerta. El prota nos menciona que esa es la segunda calamidad, una puerta de 6 estrellas que tiene por nombre Palacio del Carnicero. Una ventana emergente nos da la información acerca de esta puerta: dificultad 6 estrellas, tiempo restante 167 horas con 59 minutos y 58 segundos, lo que serían aproximadamente 7 días. Número máximo de invasiones 3. Número máximo de participantes 10, de manera acumulativa. Regla especial de la puerta: esta no se podía bloquear. Una ventana emergente de color verde procede a mencionarnos que como penalización se había impuesto la manifestación anticipada de una puerta de 6 estrellas. Subaru, preocupado y pensando en todo lo que había pasado en la puerta de 5 estrellas, se mencionaba que una puerta de 6 estrellas era 100 veces más difícil que una puerta de 5 estrellas. La reina de oro inmediatamente procedió a llamar la atención del prota mencionándole que tenía que dejarla darle un consejo, mencionándole al prota que en ese momento era completamente imposible para todos ellos despejar esa puerta, y que la fecha límite para despejar la misma era de una semana, pero la reunión de los reyes se llevaría a cabo dentro de 2 semanas. Subaru se encontraba mirándola fijamente mientras la reina de oro procedía a mencionar que eran capaces de darle inmediatamente el poder para poder despejar la puerta de 6 estrellas. Zafina entonces, muy confiada, procedió a mencionarle a Subaru que ahora entonces lo preguntaría una vez más: ¿estás completamente seguro de que puedes enfrentarte a eso sin firmar el contrato con alguno de nosotros? El rey de plata inmediatamente procedió a mencionar que así es como es. Zafina tiene una mala personalidad. A modo de burla, el rey de plata procedió a mencionar que sí, y que solo tenía que decir próximamente ayúdeme, para que así, querido Subaru, poder ayudarte. ¿Lo puedes entender ahora? En ese momento la mirada de Subaru se tornó a una mirada sombría, mientras que Saya lo miraba fijamente y Carrion esperaba ver qué iba a decir el prota. El rey de plata estaba completamente seguro de que Subaru iba a tomar la decisión correcta. Pero nuestro prota, con sus santos huevos, mirando al rey de plata, le mencionaba que no necesitaba su poder para nada esta vez. Los tres reyes inmediatamente se quedaron completamente sorprendidos ante la afirmación del chico. Y mientras vemos la puerta directamente, el prota procede a mencionarles que iban a despejar la puerta por su propia cuenta sin tener un solo sacrificio. Subaru, confiado, les continuó añadiendo que ellos chicos podían observarlos y luego discutirlo justamente en la reunión. Esto no le pareció bien al rey de plata, que procedía a preguntar de qué demonios estaba hablando.
Pero entonces es interrumpido por la Reina de Oro, que comenzó a reírse como una desquiciada mientras sostenía la reliquia entre sus dedos. Los otros dos reyes solamente podían mirar nerviosos cómo se estaba comportando la Reina de Oro, mientras que esta última mencionaba que ahora lo podía comprender. Mientras Subaru miraba hacia la puerta de la Reina de Oro, esta empezó a mencionar que empezaría a sentir curiosidad por saber cómo iban a hacerle frente a eso, dado lo imposible que parece, no importa cómo ellos lo pensaran. Mientras seguía sonriendo, le mencionaba a Subaru que él parecía ser un poseedor mucho más interesante de lo que ellos pensaban, dándole el visto bueno. Subaru, al escuchar esto, inmediatamente colocó una gran sonrisa. La Reina de Oro entonces procedió a mencionarle que muy bien, le permitiría asistir a la reunión y lo dejaría pasar así por hoy, dejando tanto a Subaru como a los otros dos reyes completamente sorprendidos por lo que acababa de afirmar. Con una mirada radiante, Subaru se mencionaba que lo había hecho, había evitado exitosamente la primera calamidad. La Reina de Oro continuó mencionándole al prota que, sin embargo, si no podía lograr lo que acababa de decir, entonces terminaría utilizando víctima. Al escuchar esto sin darle mucha importancia, Subaru seguía bastante emocionado. Pero luego procedió a recordar lo que había dicho y se había quedado completamente en shock, ya que lo había olvidado. La reina entonces, mientras su puerta comenzaba a desaparecer, le mencionaba al prota que no tenía que olvidarse de lo que acababa de decir. Los otros dos reyes entonces, mientras sus puertas comenzaban a desaparecer, intercambiaron miradas por unos momentos, para luego ser el rey de plata que pasara a mencionar que bueno, suponía que con eso iba a estar bien. El rey de plata entonces procedió a mencionarle al prota llamándolo querido Subaru, que se verían después. Y el rey de cobre también procedió a despedirse, pero en ese momento Subaru le gritaba que tenían que esperar, mostrándose así bastante nervioso y preocupado. Pero ya era demasiado tarde, todas las puertas terminaron desapareciendo. En la noche de ese mismo día, en el hotel donde se estaba quedando Subaru, vemos a nuestro protagonista tirado en su cama bastante exhausto. Sosteniéndose el pecho mientras era observado por Saya, Subaru se mencionaba que eso había sido mucha presión, mientras que la chica un poco penosa le mencionaba que gracias por su duro trabajo, mientras le llevaba lo que parecía ser un vaso de café. Subaru entonces, mientras tomaba el vaso de café, procedía a mencionar que se alegraba de haber podido salir sano y salvo de esa situación, al mismo tiempo que le agradecía a Saya por el café. Saya entonces procedió a disculparse con Subaru por sus palabras, pero procedió a preguntarle que si acaso eso no significaba que tenían que pasar la puerta de 6 estrellas sin ningún sacrificio. Y teniendo en cuenta lo que había pasado cuando estaban en la puerta de 5 estrellas, no creía que algo como eso fuese completamente posible. Subaru, mientras sostenía el vaso de café en sus manos y tenía sus dos invocaciones cerca, procedió a mencionarle a los chicos que si se trataba de eso iba a estar todo bien, dejando a Saya completamente sorprendida por la confianza que emanaba el prota. Y el chico, antes de darse el sorbo de café sonriendo, procedió a mencionarles que conoció a un jugador que podía despejar esa puerta. Tanto Carrion como Saya no podían creerse lo que estaban escuchando. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y como todos están esperando, la palabra para aparecer en los saludos o tener la posibilidad de aparecer en los saludos del próximo video va a ser vencedor. Y antes de despedirme, quiero mencionarles chicos que se pasen por mi cuenta de Facebook, la cual ha sido creada reciente, y al mismo tiempo por mi Instagram, que por ahí estaré subiendo historias todo el tiempo para avisarles de cuando subo el nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.